anatomía topográfica, luego de haber descrito el esqueleto del miembro superior, comenzamos a ver las masas musculares que pertenecen al miembro superior. En el miembro superior tenemos en las masas musculares músculos que están unidos al esqueleto axial, costillas, clavícula, esternón, vértebras, con huesos del cinturón escapular y el húmero. De tal manera que tienen acción al contraerse estos músculos sobre el miembro superior. Esto nos obliga a describir en esta primera sección de músculos del miembro superior a los músculos del dorso, los superficiales del dorso. Tenemos aquí a los músculos de la región pectoral y los músculos del manguito articular del hombro. Dentro de los superficiales del dorso vamos a describir al músculo trapecio, al músculo elevador de la escápula o angular de la escápula, a los músculos romboides menor y mayor, al músculo dorsal ancho. Estos músculos unen el esqueleto del tronco, el esqueleto axial, con huesos del cinturón escapular y con el húmero. Lo mismo ocurre en la región anterior del tórax con los dos músculos pectorales, menor y mayor, y el músculo subclavio. Y al final vamos a describir a los músculos del manguito articular del hombro. Antes de pasar a describir a los músculos, es necesario información general para comprender la acción muscular. Tenemos que, en primer lugar, hacer referencia como información que todos los músculos del miembro superior, excepto el trapecio, son inervados por el plexo braquial. En cuanto a los conceptos de origen e inserción, tenemos origen e inserción muscular. Todo músculo tiene dos extremos. Por un extremo se fija a un hueso y por el otro extremo se inserta en otro hueso. Esto no ocurre con los músculos de la cara. Cuando veamos los músculos de la mímica vamos a presentar una variante en cuanto a esto que acabo de referir. Existen textos que no hacen diferenciación entre el origen de un músculo y la inserción muscular. Hay textos que hablan de inserción proximal, inserción distal. La inserción proximal equivale a decir al origen del músculo y la inserción distal equivale a decir inserción propiamente dicha. En este curso vamos a diferenciar el origen del músculo y la inserción muscular como dos conceptos o dos situaciones que son totalmente diferentes. Aquí, por ejemplo, tenemos el concepto de origen muscular. Es el punto óseo donde se fija el músculo, que al contraerse dicho músculo no se desplaza o se mueve poco. Ese sería el concepto de origen del músculo. El punto óseo que al contraerse ese músculo, ese hueso no se mueve o se desplaza muy poco. Por el otro extremo, este mismo músculo que estamos imaginando, por el otro extremo se inserta y debe considerarse el punto de inserción del músculo, el hueso que al contraerse el músculo sí se desplaza, sí se mueve. Esto es algo así como las palancas de Arquímedes, y aquí he parafraseado esto y he dicho: deme el origen y la inserción de un músculo
y podré deducir su acción en cuanto a acción principal. Este es otro concepto que tenemos que aclarar para que en lo sucesivo, en las descripciones de las masas musculares del resto del cuerpo, lo manejaremos de esta manera. Los músculos tienen acciones principales que en estos músculos, cuando se habla de acción principal, se considera la acción o se analiza la acción del músculo a partir de la posición anatómica. En la clase introductoria habíamos dicho que la posición anatómica sirve para describir las estructuras del cuerpo. Ya en esta ocasión con los músculos veremos que a partir de la posición anatómica se definen las acciones principales de los músculos. En posición anatómica, cuando se contrae, aquí traemos este ejemplo, cuando se contrae el bíceps y el braquial anterior, el músculo braquial anterior, flexionan el antebrazo sobre el brazo, o sea, flexionan el codo. Esto es en posición anatómica. Esta sería la acción principal del bíceps y del braquial anterior. Son flexores del antebrazo o del codo. Pero si tenemos un trapecio ante nosotros, elevamos nuestros miembros superiores y tomamos la barra fija o el trapecio entre nuestras manos con los miembros hacia arriba, y luego nos disponemos a elevar el tronco. En esta acción también participa el bíceps y el braquial anterior, pero recordemos que en la posición anatómica nuestros miembros superiores no están hacia arriba, sino que están extendidos a la par del tronco. Por tal razón, cuando tenemos sujetado con las manos una barra fija y elevamos el tronco, esto sería una acción adicional. Acción principal muscular se define en posición anatómica y las acciones adicionales, en las acciones adicionales no se toma en cuenta la posición anatómica. En la descripción de los músculos superficiales del dorso, aquí vamos a describir al músculo trapecio, al músculo dorsal ancho, al músculo elevador de la escápula, al músculo romboides mayor y romboides menor. Como he dicho, estos músculos se estudian con el miembro superior, topográficamente pertenecen al dorso, pero luego que se originan en el dorso, en estructuras óseas del tronco, del esqueleto axial, se insertan en la escápula, la clavícula o el húmero. Y esta es la razón por qué se estudian con el miembro superior. Veremos entonces que el trapecio se origina, la constante al describir un músculo es describir el origen, describir su inserción, su acción muscular y su inervación, dejando por un lado la irrigación, para no complejizar mucho el tema, la descripción de los músculos. El trapecio es un músculo superficial del dorso, está en la región superior del tórax y en la región posterior del cuello, lo que conocemos como la nuca. Vean, este es su amplio origen, todo esto es el origen del trapecio. Observen cómo sus fibras se dirigen a insertarse al cinturón escapular. Por tal razón, cuando se contraen sus fibras, tienen acción sobre el cinturón escapular que forma parte del hombro, tienen acción sobre la escápula. Origen del trapecio. Se origina en la línea nucal superior del hueso occipital, se origina en el ligamento nucal, conocido también como ligamento cervical posterior, se origina en el proceso espinoso de la séptima vértebra cervical y se origina en todos los procesos espinosos
de las 12 vértebras torácicas. Ese es el origen, un origen amplio. Se inserta, en cuanto a su inserción, tenemos que se inserta en el extremo lateral de la clavícula, en el borde posterior del extremo lateral de la clavícula, se inserta en el acromion de la escápula y en el labio superior del borde posterior de la espina de la escápula. Una manera sencilla de recordar la inserción, basta decir que se inserta en el extremo lateral de la clavícula, en el acromion y en la espina de la escápula. Por tal razón, va a tener acción sobre estos huesos en los cuales se inserta. Acción del trapecio. Cuando se contraen las fibras superiores, eleva el hombro. Cuando se contraen las fibras centrales, produce desplazamiento de la escápula hacia el plano medio del dorso, hacia la columna vertebral. Esta acción es la que realizan los soldados cuando en formación se les pide que saquen el pecho. Y cuando se contraen las fibras inferiores, esta acción de las fibras inferiores es importante porque rota la escápula, produce una rotación de la escápula, y con esa rotación de la escápula, la cavidad glenoidea de la escápula se dirige hacia arriba. Esta rotación de la escápula que producen las fibras inferiores del trapecio es necesaria cuando realizamos el movimiento del miembro superior por arriba del plano horizontal. El plano horizontal que pasa a través de la articulación del hombro. En palabras sencillas, cuando un sujeto eleva los miembros superiores hacia arriba, cuando alguien nos dice manos arriba, en ese movimiento es esencial la rotación de la escápula. Y esta rotación escapular es gracias a la contracción de los fascículos musculares inferiores, las fibras inferiores del músculo trapecio. Inervación. Está inervado, habíamos dicho que este es el único músculo de todos los músculos que vamos a ver en el miembro superior que no está inervado por una rama del plexo braquial. El término brachium significa brazo, por tanto debemos de entender que el plexo braquial es el plexo nervioso encargado de inervar a los músculos del brazo. Está inervado el trapecio por la rama externa del 11º par craneal, llamado también nervio espinal o nervio accesorio. También recibe inervación adicional, sobre todo el fascículo, las fibras que están en la nuca, fibras del plexo cervical C2, C3 y C4. Significa la segunda, la tercera y la cuarta rama del nervio del plexo cervical ofrecen inervación a este músculo. Luego tenemos el dorsal ancho. El dorsal ancho es este músculo que tenemos aquí aplanado, con forma más o menos cuadrangular. El trapecio tiene forma triangular y unidos los dos músculos trapecio, la imagen de los dos músculos, si tuviéramos aquí el otro músculo trapecio, aquí lo han quitado para poder ver a los romboides. Estos son los romboides, por debajo de los romboides tenemos al serrato posterior superior. Si pudiéramos ver la imagen del músculo trapecio del otro lado, la suma de la imagen de los dos músculos trapecios, pues tienen forma trapezoidal.
de ahí su nombre. El músculo dorsal ancho, pues un músculo verdaderamente ancho, cuadrilátero. Igual que el trapecio, es un músculo superficial del dorso. Tiene un amplio origen. Se origina en los procesos espinosos. Vean aquí, las fibras inferiores del trapecio cubren a las fibras más superiores del dorsal ancho. Entonces, el dorsal ancho se origina en los procesos espinosos de las 6 últimas vértebras torácicas. Hay autores que dicen de las 7 últimas vértebras torácicas. Tiene origen por intermedio de esta aponeurosis, que le llaman aponeurosis toracolumbar, precisamente porque está ubicada en la región lumbar y torácica baja, por eso le llaman aponeurosis toracolumbar. Por intermedio de esta aponeurosis toracolumbar se origina también de los procesos espinosos de las vértebras lumbares, se origina de la cara posterior del sacro y se origina del extremo posterior, del labio externo, el extremo posterior de la cresta ilíaca. Repito el origen del dorsal ancho, procesos espinosos de las 6 últimas vértebras torácicas, procesos espinosos de las vértebras lumbares por intermedio de la aponeurosis toracolumbar. Se origina en la cara posterior del sacro y del extremo posterior de la cresta ilíaca. Tiene origen adicional de la cara externa de las 4 últimas costillas y eventualmente nace un pequeño fascículo en el ángulo inferior de la escápula que se une al dorsal ancho. Pero esto es variable, esto es una condición que le llaman variación anatómica. Lo frecuente es que se origina de las 4 últimas costillas y de las 6 últimas vértebras torácicas, las vértebras lumbares, cara posterior del sacro y extremo posterior de la cresta ilíaca. Sus fibras, como podemos ver, se dirigen oblicuamente hacia arriba y hacia afuera, lateralmente, y se van a insertar al húmero. De hecho, de los músculos superficiales del dorso que vamos a describir, este es el único músculo que se inserta en el húmero. Los demás se insertan en la clavícula o la escápula. Acción. En posición anatómica, el dorsal ancho, estaríamos hablando por tanto acción principal del dorsal ancho, es rotador medial del miembro superior, es aductor del miembro superior, desplaza el miembro superior al plano medio del dorso, como en la acción de extraerse el pañuelo del frac o extraerse la cartera de la bolsa del pantalón en el caso de los varones. Esa es la acción principal. Como acción adicional, este músculo actúa activamente durante la natación. Es el músculo que se desarrolla, se hipertrofia en forma importante en los nadadores profesionales. Vamos a describir al músculo elevador de la escápula. Este músculo elevador de la escápula lo observamos parcialmente en esta imagen, en la zona de inserción. El elevador de la escápula se origina en el proceso transverso del atlas y los tubérculos posteriores de los procesos transversos de la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical. De forma más sencilla, el origen del elevador de la escápula es en los procesos transversos de las 4 primeras vértebras cervicales, C1, C2, C3 y C4. Sus fibras se dirigen hacia abajo. Aquí vemos que está cubierto por el músculo esplenio y también está cubierto por el
esternocleidomastoideo. Sus fibras se dirigen hacia abajo y se dirigen a insertarse en el ángulo superior de la escápula. Esta es la zona del ángulo superior de la escápula y el extremo superior del borde medial o vertebral de la escápula. Por el hecho que este músculo se inserta en el ángulo superior de la escápula, la anatomía clásica le llamaba angular de la escápula. Hoy en día se conoce por su acción. Este músculo, su acción es eleva la escápula. Eleva la escápula. Pero por supuesto en un sujeto vivo nadie puede ver que es la escápula la que se eleva. Lo que vemos en un sujeto vivo es que eleva el hombro. De tal manera que tenemos que hacer aquí una conclusión. Hemos visto ya dos músculos que elevan el hombro. El elevador de la escápula eleva el hombro y las fibras superiores del trapecio elevan el hombro. Inervación. Está inervado por el nervio dorsal de la escápula, conocido también como nervio de los romboides. En cuanto a los romboides, tenemos que se describe un romboides menor, que aquí podemos ver el origen, aquí aparece seccionado, y aquí vemos la inserción del romboides menor. Y luego vemos el origen del romboides mayor, está seccionado aquí, está cortado, y aquí vemos la inserción del romboides mayor. El origen de los romboides es en los procesos espinosos de la séptima vértebra cervical y el proceso espinoso de la primera torácica, y su inserción es el borde medial o vertebral de la escápula por arriba de la inserción del músculo romboides mayor. El romboides mayor se origina en los procesos espinosos de la tercera, cuarta y quinta vértebra torácica. Este origen puede abarcar incluso la sexta vértebra torácica, de la segunda a la sexta vértebra torácica. Proceso espinoso de la segunda a la sexta vértebra torácica, y se inserta prácticamente a todo lo largo de el borde vertebral o borde medial de la escápula. Acción. Cuando se contraen los romboides, desplazan la escápula hacia el plano medio, lo que es lo mismo decir, desplaza la escápula hacia la columna vertebral. Tiene una acción muy importante, acción adicional muy importante, que la utilizamos cuando escribimos, cuando enhebramos una aguja, cuando pintamos a mano alzada. Acciones muy importantes para nuestra formación. Esta acción la hacen en conjunto con el músculo serrato anterior. Durante la ejecución de movimientos finos del miembro superior, como es la pintura a mano alzada, la escritura, es necesario que la escápula esté fija. Por eso nos dicen que los dos romboides, junto con el serrato anterior, fijan la escápula durante la ejecución de movimientos finos del miembro superior, como es la escritura, enhebrar una aguja, pintar a mano alzada. Inervación, nervio de los romboides o nervio dorsal de la escápula, rama del plexo braquial. Hemos dicho que todos estos músculos son inervados por ramas del plexo braquial. Para poder observar en la práctica, en maqueta y preparados cadavéricos, para poder observar al elevador de la escápula y a los romboides, es necesario resecar, retirar al músculo trapecio, dado que los romboides están cubiertos por el músculo trapecio.
vamos a estudiar, vamos a analizar los músculos de la región pectoral. En la región pectoral tenemos el músculo pectoral mayor, pectoral menor, subclavio y músculo serrato anterior. Estos músculos, igual que los que acabamos de describir, los superficiales del dorso, tienen origen en el esqueleto axial, costilla, esternón, y se insertan en el húmero o en los huesos del cinturón escapular. Describiremos al músculo pectoral mayor. Observemos que en las damas, sobre el pectoral mayor descansa la glándula mamaria. La proyección de la glándula mamaria sobre el pectoral mayor, sobre la pared anterior del tórax, abarca el espacio que se extiende de la tercera costilla a la quinta o sexta costilla, descansando sobre las fibras del pectoral mayor. El pectoral mayor tiene origen en el borde anterior del extremo medial de la clavícula, tiene origen en la cara anterior del esternón y en los cartílagos costales y cara externa de las 7 primeras costillas. Unos dicen de la segunda a la séptima costilla. Tiene origen también en la hoja anterior de la vaina del músculo recto del abdomen. Desde este origen, el pectoral mayor se proyecta lateralmente y se inserta en la cresta del tubérculo mayor del húmero. De ahí la importancia de tener un dominio pleno de los detalles anatómicos, en este caso del extremo superior del húmero. Ya hemos dicho que el dorsal ancho se inserta en el surco intertubercular y en este momento estamos señalando que el pectoral mayor se inserta en la cresta del tubérculo mayor del húmero. Acción: este músculo es aductor del miembro superior, es flexor del hombro, flexor del miembro superior. Inervación: nervio del pectoral mayor, rama del plexo braquial. Algunos libros dicen nervio pectoral lateral, dado que cuando veamos en la siguiente clase el hueco axilar, veremos que el nervio del pectoral mayor nace del tronco secundario lateral. Por eso le llaman algunos autores nervio pectoral lateral, porque nace del tronco secundario lateral del plexo braquial. Lo más sencillo es nervio del pectoral mayor, rama del plexo braquial. Luego tenemos al pectoral menor, que se encuentra ubicado por debajo del pectoral mayor. Lo tenemos aquí. Para poder ver el pectoral menor hay que retirar el pectoral mayor. Vemos su origen, aprovechando que aquí nos muestran enumeradas las costillas. Queda claro que el pectoral menor se origina de la cara externa de la segunda, de la tercera, cuarta y quinta costilla. Sus fibras se dirigen hacia arriba y lateralmente y se va a insertar al proceso coracoideo de la escápula. Este es uno de los 3 músculos que se fijan en el proceso coracoideo de la escápula. Los otros 2 son la porción corta del bíceps, el tendón de origen de la porción corta del bíceps y el tendón de origen del músculo coracobraquial. Acción de este músculo: cuando se contrae, desplaza la escápula hacia abajo y hacia adelante. Esto debe entenderse en un sujeto vivo. Desplaza el hombro hacia abajo y hacia adelante. Los 2 pectorales, mayor y menor, tienen acción adicional. Estando fijo el hombro, estando fijo la escápula,
ante una crisis de asma bronquial o una obstrucción de la vía aérea porque se nos ha introducido un cuerpo extraño en la tráquea, la laringe. En ese momento hay una obstrucción de la luz de la vía aérea. Requerimos de la acción de los pectorales y de otros músculos. Los escalenos también participan, el esternocleidomastoideo también. Ante una obstrucción de la vía aérea, los dos pectorales elevan la pared anterior del tórax, siendo considerados, por tanto, músculos auxiliares de la respiración forzada en pacientes asmáticos o en pacientes con un cuerpo extraño en la vía aérea. Inervación del pectoral menor, nervio del pectoral menor, también conocido como nervio pectoral interno. Luego tenemos al músculo subclavio, que lo vemos aquí en esta imagen. Pues el nombre es más que elocuente, la imagen nos muestra que está por debajo de la clavícula. No hay mejor nombre para este músculo que subclavio, que significa por debajo del nivel de la clavícula. Claramente se observa que se origina en el primer cartílago costal. Aquí los cartílagos aparecen en celeste y las costillas en más o menos en blanco nacarado. Se origina tanto del primer cartílago costal como de la primera costilla, porque exactamente se origina de la unión condrocostal. Condro, recordemos, significa cartílago. La unión entre el cartílago y la costilla, ahí está exactamente. Por eso se origina tanto del cartílago como de la primera costilla. Sus fibras se dirigen hacia arriba y lateralmente, y con el estudio de la clavícula vimos el canal subclavio en la cara inferior de la clavícula, tercio medio de la cara inferior de la clavícula, y desde entonces que estudiamos la clavícula nos decían que en ese surco o canal subclavio se inserta el músculo subclavio. Acción. Hay libros que dicen la acción del subclavio es un tanto, algunos hasta dicen despreciable, pero yo no la entiendo de esa manera. Al contraerse este músculo, hace descender la clavícula, pero no es el simple hecho que hace descender la clavícula, sino que al descender la clavícula estabiliza a la articulación esternoclavicular. Así que esa acción es importante, porque recordemos que la clavícula es el único hueso del cinturón escapular que une el esqueleto del miembro superior al tronco. Si estabiliza la articulación esternoclavicular, el subclavio, es una acción importante en el funcionamiento del miembro superior. Inervación del subclavio, nervio del subclavio, rama del plexo braquial. Luego tenemos el serrato anterior. Aquí podemos ver los fascículos que se originan en la cara externa de las costillas, de las 8 primeras costillas. Ese es el origen. Ustedes estudian el origen del músculo serrato anterior y nos dicen que se origina de la cara externa de las 8 primeras costillas y del borde externo, diría más claramente, del borde lateral o externo de la primera costilla y de la cara lateral o externa de las costillas de la segunda a la octava. De la segunda a la octava. Algunos libros han señalado de la segunda a la novena. Dicho de manera sencilla, tiene origen de las 8 primeras costillas a través de 8 digitaciones. Esto de digitaciones, aquí la podemos ver al otro lado en el tórax. El anatomista que le puso digitaciones, recuerden que digitum es relativo a dedos, se imaginó 8 dedos colocados sobre la cara lateral de las costillas y por eso le puso digitaciones del serrato anterior. Entonces el serrato anterior se origina, repito, por 8 digitaciones, 8 fascículos en forma de dedo de las 8 primeras costillas.
Inserción, sus fibras se dirigen hacia atrás y se insertan en el borde vertebral, a todo lo largo del borde vertebral de la escápula, borde vertebral o borde medial de la escápula. Aquí vemos en toda su amplitud: primera costilla, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena costilla. A veces abarca las 9 primeras costillas. Vean ustedes, este es el músculo subescapular, que lo vamos a describir a continuación, dentro de los músculos del manguito articular. Y esto ahí representa, esta línea representa el punto de inserción del serrato anterior en el borde, la cara anterior del borde medial o vertebral de la escápula. Acción. Al contraerse, desplaza la escápula hacia adelante y lateralmente, como es la acción que se ejecuta al dar un puñetazo, al dar un golpe. Por tanto, los atletas que más desarrollan el serrato anterior son los boxeadores. Inervación, ahí estamos observando el nervio que discurre por encima de los fascículos del serrato anterior. Ese nervio se conoce, vemos aquí, como nervio torácico largo. Realmente es un nervio bastante largo que discurre sobre todos los fascículos, discurre hasta el último fascículo, porque precisamente él es el que inerva. Vean ustedes cómo va dando raíces, fibras nerviosas para cada una de las digitaciones en la medida que va descendiendo, inervando a todos los fascículos del serrato anterior. El nombre más didáctico de este nervio es el nervio del serrato anterior, y de esa manera no hay problema en recordar que el músculo serrato anterior está inervado por el nervio del serrato anterior, rama del plexo braquial. Aquí estamos observando parte de los troncos del plexo braquial. Luego tenemos los músculos del manguito articular del hombro. Los músculos del manguito articular son el músculo deltoides, que es el músculo que cubre en la región anterior, lateral y posterior a la articulación del hombro. Músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, músculo redondo mayor, músculo redondo menor y músculo subescapular. Estos músculos también se conocen como los músculos rotadores del miembro superior o rotadores del hombro. El deltoides tiene un amplio origen. El deltoides se origina del extremo lateral de la clavícula. Aquí lo podemos ver. Estas son las fibras anteriores del deltoides, originándose del extremo lateral de la clavícula. Se origina también, aquí se aprecia mejor, este es el acromion. Sus fibras centrales se originan del borde lateral del acromion y sus fibras posteriores se originan del borde posterior de la espina de la escápula. Entonces tiene tres orígenes: borde anterior del extremo lateral de la clavícula, borde lateral del acromion y borde posterior de la espina de la escápula. Ese es el origen del deltoide. La inserción, para lo que estudiaron bien el húmero, deben de recordar que se inserta en la impresión deltoidea ubicada en el tercio lateral en el tercio medio de la cara lateral del cuerpo del húmero. Acción. Si se contraen las fibras anteriores, que también le llaman, por originarse de la clavícula,
fibras claviculares. Si se contraen las fibras anteriores o claviculares, el deltoides es flexor del hombro, flexiona el miembro superior. Si se contraen las fibras acromiales o centrales, es abductor del hombro o del miembro superior. Y si se contraen las fibras posteriores o espinales, en alusión que se originan de la espina y la escápula, realiza extensión del hombro o del miembro superior. Inervación, nervio axilar o nervio circunflejo, rama del plexo braquial. Luego tenemos a los músculos supraespinoso, infraespinoso, que aquí lo vemos al supraespinoso, si esta es la espina, por arriba de la espina tenemos la fosa supraespinosa donde se origina este músculo. Les quiero mostrar la manera en que estos músculos rodean la articulación del hombro. Aquí no vemos la cabeza del húmero, no vemos la cavidad glenoidea, porque todos estos músculos pasan por arriba, por delante, en el caso del subescapular. El supraespinoso va por arriba, el infraespinoso y el redondo menor por detrás de la articulación del hombro. Este es el subescapular, que pasa por delante de la articulación del hombro al dirigirse a insertarse a el húmero. El supraespinoso, esto es una aproximación de los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Vemos que el supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa de la escápula, sus fibras se dirigen a insertarse en el tubérculo mayor del húmero. En el tubérculo mayor del húmero, cuando vimos el húmero, decíamos se insertan tres músculos. El músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, este es el tendón de inserción del infraespinoso, y el músculo redondo menor. Entonces, en la faceta superior del tubérculo mayor del húmero, ahí se inserta el músculo supraespinoso. Al contraerse las fibras de este músculo, cuando hablamos de contracción debemos de entender que se reduce la longitud, se acortan las fibras musculares, produce abducción del hombro o abducción del miembro superior, que es lo mismo. Inervación del supraespinoso, nervio supraescapular, rama del plexo braquial. El infraespinoso se origina en la fosa infraespinosa de la cara posterior de la escápula. Sus fibras se dirigen hacia afuera, lateralmente, y se inserta en el tubérculo mayor del húmero, en la faceta media del tubérculo mayor del húmero. Los invito a que cuando tengan un húmero en la mano, traten de identificar las tres carillas o facetas de inserción de estos músculos en el tubérculo mayor. Faceta media del tubérculo mayor, esa es la inserción del infraespinoso. Este músculo, al contraerse, al acortar su fibra, produce rotación lateral del hombro, que equivale a decir rotación del miembro superior. Inervación, nervio supraescapular, rama del plexo braquial. Por tanto, concluimos que músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, inervados por el mismo nervio, nervio supraescapular. Luego tenemos los redondos. El redondo menor, aprovecho esta imagen, se origina del labio del borde lateral o axilar de la escápula por arriba del origen del redondo mayor. Sus fibras se dirigen hacia arriba y lateralmente y se inserta en el tubérculo mayor del húmero, en la faceta inferior del tubérculo mayor del húmero. Acción es rotador lateral, al igual que el infraespinoso, y la inervación, rotador lateral del hombro del miembro superior, y la inervación está dada por el nervio axilar o nervio circunflejo, rama del plexo braquial. Luego tenemos el redondo mayor. Aquí vemos en esta imagen músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, músculo redondo menor, todos ellos insertándose en el tubérculo mayor del húmero.
Y ahora vamos a escribir el redondo mayor, perdón. El músculo redondo mayor, estamos observando, se origina de la cara posterior del ángulo inferior de la escápula y también se origina del extremo inferior del borde lateral o axilar de la escápula, por debajo del origen del redondo menor. Vemos que sus fibras se dirigen lateralmente, discurren por debajo de la articulación del hombro y terminan insertándose en la cresta del tubérculo menor del húmero. Acción. Si este músculo va de la escápula, que está ubicada atrás en el tórax, y se va a insertar en la cara anterior del húmero, en la región anterior del húmero, en el extremo superior, en la cresta del tubérculo menor, por supuesto va a realizar al contraerse una rotación medial del miembro superior o del hombro, y también colabora con la aducción del miembro superior. Inervación, nervio del músculo subescapular, rama del plexo braquial. Por último, tenemos al músculo subescapular. Este músculo se origina en la cara anterior de la escápula, casi en toda la superficie de la cara anterior de la escápula, que precisamente se llama fosa subescapular. El músculo subescapular se origina en la fosa subescapular de la escápula. Sus fibras se dirigen a insertarse al tubérculo menor del húmero. El área del tubérculo menor del húmero está cubierta por el tendón de inserción del subescapular. Este es el tubérculo mayor. Y vean ustedes, entre los dos tenemos el surco intertubercular, que también se conoce como canal bicipital, porque por ahí desciende este tendón, que es el tendón de la porción larga del bíceps. Por eso al surco intertubercular también le llaman canal bicipital. Entonces, repito, origen del subescapular, fosa subescapular de la escápula, inserción tubérculo menor del húmero. Acción es, participa en la aducción del miembro superior y es un rotador medial del miembro superior o del hombro. Inervación, nervio subescapular. Dado que la masa de este músculo es algo grande, se forman dos pequeños nervios, el nervio subescapular superior, nervio subescapular inferior, pero podemos concluir que está inervado por el nervio subescapular, rama del plexo braquial, específicamente el tronco secundario posterior del plexo braquial. Observamos aquí un corte frontal o coronal de la articulación del hombro. Podemos ver también la articulación, que es una articulación de tipo plana entre la clavícula y el acromion, la articulación acromioclavicular. Vemos la cápsula articular de la articulación del hombro, la superficie de la cavidad articular, la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea de la escápula, y vemos aquí al deltoides cubriendo la articulación, y vemos también al músculo supraespinoso. Muchas gracias. Siempre invito a revisar cualquier tema de los que se abordan en estos pequeños videos. Hay que acompañarlo con la revisión bibliográfica en cualquier texto de anatomía. Todos son buenos. En otras publicaciones que puedan encontrar en internet. Este video es una guía para su estudio. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Como el tenor de las Américas, muy agradecido y muy agradecido.